Bueno, pues mañana se cumplirán 50 años de la muerte de Guillermo Rovirosa, que hoy está en proceso de beatificación. Ya casi está finalizado el proceso en Madrid y pasará el proceso a Roma. La importancia de este militante obrero cristiano es fundamental para la historia de España y para el apostolado laico de nuestra Iglesia en la segunda mitad del siglo XX. Especialmente porque vivió y encarnó la espiritualidad de encarnación, que radica en la vivencia profunda y hasta las últimas consecuencias del bautismo. Y eso lo vivió y se concreta en una triple fidelidad, esta espiritualidad que nace del bautismo, la espiritualidad de encarnación, en la conversión a Jesucristo, a nada ni a nadie más, era una fórmula que ellos expresaban, o también en el eslogan que la mística de la UAC de Eugenio Merino, el primer conciliario de la UAC, decían de 24 horas de vida honrada en gracia de Dios, ¿no? Es hacer de toda la vida un proceso de conversión a Jesucristo. La segunda nota característica de esta espiritualidad es el amor a la Iglesia sin condiciones. Quizás esta nota sea uno de los grandes tesoros que Rovirosa, junto a toda la tradición de la Iglesia, pasará a nuestro tiempo, el amar a la Iglesia sin condiciones, partiendo de que se está en ella porque somos traidores a esa gracia del bautismo, y gracias a nuestra tradición la Iglesia es una madre que nos acoge. Y por último, la encarnación en los más pobres, en aquellas circunstancias históricas de 1946, cuando nace el apostolado obrero en España, pues se produce, los pobres son los obreros, la clase obrera que había salido de la guerra civil, derrotada en sus organizaciones, desesperada, en una posguerra tremenda, y donde Rovirosa y don Tomás Malagón, Eugenio Merino y muchos militantes conversos de aquellas organizaciones que abrazan la fe en Jesucristo se plantean la gran tarea histórica de hacer un puente entre la Iglesia y la clase obrera. Pío XII había hablado también en Europa de la apostasía de la clase obrera. Ese puente se tiende en toda su labor en la UAC, donde se va haciendo un plan de formación, de formar militantes cristianos. Se entiende también que en esos militantes se tiene que producir lo que él llamaba los vinculados, que eran personas que dedicaban su vida a la organización apostólica, a la UAC, sin cobrar dinero, sin pedir puestos, pidiendo siempre el último lugar y metiendo trabajo, ¿no?, en la organización. Y por último, algo que ellos llamaban los sectores, que era un ámbito dentro de la UAC de revisión de toda la acción que se pudiera hacer los militantes en el nivel social, político, económico, cultural, revisar toda esa acción a la luz de la fe, ¿no? Eso no se llegó a poner en marcha, pero hubiera posibilitado cerrar mejor las dos grandes crisis del apostolado laico en España, que son la crisis profranquista en el año 66, con la crisis de Acción Católica, y después la crisis promarxista de los años 70, ¿no? Pero pese a esas dos crisis, si hacemos un balance de toda la acción que el apostolado obrero de la UAC y en CICS, la editorial CIS, que es la última organización donde Rovirosa es presidente, lanza una serie de hombres y mujeres a la acción en la sociedad, que van a posibilitar que se produzca una transición en España sin otra guerra civil, ¿no? Entonces, en ese sentido, la espiritualidad de Rovirosa es una espiritualidad profundamente bautismal, que desarrolla todas las potencialidades y posibilidades que tiene el laicado dentro de la Iglesia, en esa espiritualidad de encarnación que nace del bautismo. Esa sería, así a grandes rasgos, lo que en esta charla y coloquio en Valladolid vamos a tener esta tarde, y vamos a reflexionar juntos sobre este gran hombre, gran cristiano y gran militante de la Iglesia española.
casi en su recuerdo de niño, una mujer que padeció mucho de los huesos. Pues yo creo que dice fundamentalmente una nota que es la conversión. Con el nacionalcatolicismo y todo el proceso previo anterior del catolicismo en nuestro país, el catolicismo estuvo marcado fuertemente por la tradición. Será cristiano por tradición, por costumbres, ¿no? Por ambiente. Rovirosa es un cristiano de conversión. Rovirosa pierde la fe de joven en un colegio de religiosos y después va a volver a la fe por un proceso de conversión, que es fundamentalmente un encuentro con Cristo. Ya no es algo que te dan, sino que es un encuentro personal que impacta la vida y genera una serie de cambios en toda la vida que van reconstruyendo toda tu vivencia política, toda tu vivencia económica, familiar, psicológica, en todas las dimensiones del ser humano. Y yo creo que en eso Rovirosa va a seguir siendo cada vez más actual, porque cada vez nuestro proceso histórico y de iglesia en Europa va a ir hacia un cristianismo más de conversión, más cristianos que se encuentran con Cristo y fundamentalmente dos notas: la libertad y la alegría. Esas van a ser las tres notas desde mi punto de vista que Rovirosa nos puede dejar como testimonio para el futuro de nuestra iglesia. Cristianos conversos, libres y alegres. Curiosamente la última nota del Papa Francisco, ¿no? La alegría. Acogía a este hijo, a Rovirosa, siendo él tan traidor. Rovirosa yo creo que nos plantea, y él siempre estuvo muy preocupado, sobre todo en la última etapa de su vida, donde le cortan el pie y hace un apostolado bajo su propia responsabilidad, y siempre estuvo muy preocupado de la comunidad cristiana que iban a hacer de esos conversos. Por lo tanto, en eso que planteas en nuestra Europa, el cristiano necesita comunidad, necesita vivir con otros la fe y generar unos espacios de vida solidaria, de vida de lucha, de vida de sacramentos, de vida de colaboración, de un sentir la vida de modo cristiano, las 24 horas. Y entonces eso, Runner, por ejemplo, dirá que es necesario crear espacios verdes, es decir, esos espacios donde en una sociedad fuertemente institucionalizada, en los ambientes, en las instituciones bajo el materialismo, el relativismo, necesitamos unos espacios donde respirar vida cristiana, no para quedárnosla, sino para introducir en la sociedad también esos espacios, porque en el fondo el ser humano necesita la solidaridad y no está hecho para el materialismo, sino que está hecho para la solidaridad. Entonces, en ese sentido, Rovirosa también nos invitaría a decir: hay que hacer equipos entre sacerdotes, laicos y consagrados, verdaderas células de iglesia donde se transmita al mundo el fuego del mandamiento del amor. En su visita a España y en la portada de... Pues sobre todo el movimiento cultural cristiano lo que ha realizado siempre a lo largo de su historia, desde los años 80, ha sido difundir sus obras. Así que lo mejor para conocerle es leerle. Y si encuentra algún testigo, en el movimiento cultural cristiano, especialmente Julián Gómez del Castillo nos transmitió, porque fue amigo personal de él, nos transmitió muchas vivencias y muchas pues realidades que él puso en marcha y que él nos transmitió. Pues también encontrarse con algún testigo. Todavía hay gente que le conoció o que le conoció por otros y vivió aquella etapa de la UAC, de CICS, ¿no? Pero sobre todo en el movimiento cultural cristiano lo que puede encontrar es gente que trata de vivir esa espiritualidad, lo que él transmitió, la espiritualidad de encarnación, y sobre todo sus obras. Entonces, a leer y a contactar con testigos, no hay otra forma. Tan concretas como esa.